En Tijuana la historia no se repite por ignorancia, se repite por ambición. Aquí no caen los enemigos, caen los socios. Y cuando te citan a una junta no es para arreglar nada, pariente. Es porque alguien ya no va a regresar. Pariente, bien dicen que el que no conoce sus historias está condenado a repetirla. Y lo peor de todo es que estos sí la conocen. Porque hoy en Tijuana y Tecate, pariente, la historia se está repitiendo. Y no solo se repite el guión, se repiten los personajes. Hoy el turno es de Rafael de Jesús Villamontes, alias el 27, de José Ángel Suárez Ayala, alias el 7, de Pepe Roñas, el Patitas, y de toda esa bola de lacrotas que creen que a ellos no les va a pasar lo mismo. Pero la realidad es otra, parientes. Porque hace apenas unos años ya hubo una traición interna. Una traición que empezó como siempre, con sospechas, con rumores, con el clásico cuento de que alguien no se estaba cuadrando. En ese entonces, Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias el Pedrito, y su carnal Isaac Algiu Chávez Cabrera, el Puma, le dieron piso a uno de los suyos, un colaborador cercano, un elemento interno, pariente. No fue una confusión, no fue un error, fue una decisión calculada. Y por eso, parientes, es que les he dicho que esta bola de chapulines va a terminar dándose de baja entre ellos mismos. Porque esto ya pasó, y no una vez, ni dos, varias veces, pariente. Hoy les voy a contar esa historia. La historia que muchos ya conocen, pero fingen olvidar. La historia que explica por qué estas estructuras siempre terminan igual. Hoy les voy a contar la historia del Güero Pecas, y soy su compa el pariente, y puro pa' adelante, viejones. En 2022, mientras Baja California hervía con el reacomodo de las piezas, empezó a sonar machín un hombre en Tijuana, Edgar Suceda, alias el Güero Pecas, operador del CJNG y responsable de una célula. Andaba activo ahí en la zona de La Gloria, Panamericano y áreas circunvecinas. Era de uno de esos jefes de célula que hasta sus mismos rivales lo decían que era un aguerrido, un pariente que peleó, que se metió a los chingadazos cuando tocó, y aunque perdió casi todo en la batalla, jamás se rajó, parientes, no como otro. Pero eso lo dejamos correr tantito, parientes. En ese mismo periodo el CJNG en Baja California ya traía el cochinero de siempre, falta de pagos, bueno, hasta la fecha de desconfianza interna y señalamientos constantes de que alguien estaba filtrando información al gobierno o a los contras. O sea, es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Ese ambiente podrido donde nadie confía en nadie. Fue el caldo perfecto para que empezaran las puñaladas internas. Porque cuando no hay lana, cuando hay miedo y cuando todos se sienten vigilados, pariente, la sospecha se vuelve sentencia. Y ahí fue donde empezaron a circular versiones de que varios operadores locales estaban siendo investigados por su propia gente. Según esas versiones, en junio del 2022 se habría convocado a una reunión interna de mandos y responsables de célula en Guadalajara. Pero el rancho se calentó, parientes. Se habló de drones, de vigilancia, de movimiento de gobierno. O sea, les pasaron el pitazo, pariente. Y la reunión se canceló de último momento. Hasta ahí todo normal para ellos. El detalle vino después, porque cuando se revisó quiénes estaban citados y quiénes habían confirmado, todos los hicieron. Todos lo habían hecho. Todos menos uno, parientes. El Güero Pecas no se presentó. Y de ese detalle, parientes, se agarraron como buitres. Ahí empezó la novela, que estaba filtrando información, que ya no se estaba cuadrando, que quería irse jalar con Aquiles y el Cabezón, una bola de pretextos, de cochinadas, pariente. Porque la realidad es otra. Perito y su carnal, el Puma, querían más poder. Querían quedarse con la zona y con toda la gente del Güero Pecas. Y cuando la ambición manda, pariente, la traición ya no pide permiso. Ese pase de lista que nunca se concretó fue justo lo que necesitaban, para todo armar el pretexto perfecto, porque desde ese momento, parientes, el Güero Pecas ya estaba marcado. Empezaron a correr la versión de que no había llegado a Guadalajara porque ya no estaba alineado, que estaba filtrando información y que quería brincarse, como les comenté, con Aquiles y el Cabezón, y que ya no obedecía. Nada comprobado, pura grilla interna. Pero así funcionan estas lacrotas. Cuando alguien estorba, primero lo desacreditan, luego lo aíslan y al final lo citan.
porque mientras públicamente seguían hablando de lealtad y estructura, por debajo Pedrito y el Puma ya estaban moviendo las fichas. Ellos no querían orden, querían el control. Control de la zona, control de la gente, control del dinero que todavía se movía. Fue así que el Güero Pecas fue citado nuevamente en Guadalajara, ya no como rumor, ya no como sospecha, ni como una junta. Y ahí mismo, pariente, lo fusilaron. Así como se escucha, no lo agarró el gobierno, no lo tumbó un grupo contrario, lo ejecutó su propio grupo. Y no por pruebas, y no por traición real, sino por ambición. Porque quitándolo del camino, Pedrito, el Puma se quedaban con la zona y con la gente que todavía respondía al Güero Pecas. Y por eso es que le digo que estas lacrotas siempre terminan igual, dándose piso entre ellos. Hoy el nombre cambia. Hoy el turno parece ser de Rafael de Jesús Sáenz Villamontes, el 27. Y por algo ese pariente vive con el Jesús en la boca. Con razón dicen que tiene diabetes, porque cada que le hablan para saludarlo, para invitarle una torta ahogada, ha de pensar que el ahogado va a ser él. Qué feo caso, parientes. No poder confiarle en tus socios. No saber si un saludo es saludo o despedida. Y para el que todavía piense que lo del Güero Pecas fue excepción, déjenme decirles algo, parientes. No fue ni el primero ni el último. Ahí está el caso del Gallero. Hubo una discusión en una fiesta con un encargado cercano al Mencho. Un pleito que según ellos se podía arreglar hablando. ¿Quién lo citó? Pedrito. ¿Quién más estuvo metido? El licenciado Estrada. El cuento fue el mismo de siempre. Vente para arreglar las cosas. No pasa nada. Es entre nosotros. Después de esa cita el Gallero ya no apareció. Y luego está otro todavía más sucio, el Piolín. A ese pariente lo sacaron del bote. No para ayudarlo, no para liberarlo, parientes. Y cuando la esposa fue a reclamar a la Procuraduría de desaparición de su marido, y cuando salió de las oficinas, la levantaron junto con sus hijos parientes. Imagínense el nivel de cochinero. Hay de todo, parientes, Jalisco, cafeteros, R, todos son volteados. Una mezcolanza sin código, sin palabras y sin lealtad. Por mucho la célula más baja y corriente que existe en el estado de la Baja California. Y eso explica por qué los volteados cargan su historial de traiciones como si fuera currículum. Porque Rafael de Jesús Sáenz Villamontes, el 27, le debe varios muertitos tanto a cafeteros como a los de Jalisco. Y lo más triste del caso es que ya ni se sabe de qué depende más este pariente, si lo del cártel Jalisco o de la insulina para seguir respirando. Porque vivir así, pariente, sin confiar en nadie, sabiendo que tus propios aliados ya te traen en la lista, no es vida, es una cuenta regresiva. Todo esto no se cuenta como edad, se cuenta porque ya pasó, parientes. Y cuando la historia se repite con el mismo patrón, el final casi siempre es el mismo. Hoy el tablero de la tía y Tecate está lleno de chapulines, gente que brincó de un lado a otro, hasta que embonó como valero, que juró lealtad mientras le convenía. Y por eso el ambiente es el que es, nadie confía en nadie, todo se cuida la espalda. Porque cuando una estructura se llena de volteados, la traición deja de ser posibilidad y se vuelve método de control. Ahí es donde entra Rafael de Jesús Sáenz Villamontes, el 27, un personaje que no llega limpio, que arrastra historial y que carga pendientes tanto con cafeteros como con jalisquillos. No es que lo estén persiguiendo los contras, es que lo conocen los suyos, y eso es lo más peligroso, parientes. Por eso hoy el 27 no duerme tranquilo, por eso mide cada palabra, por eso cada invitación amistosa suena muy rara, porque en estas estructuras, parientes, el saludo suele ser la antesala. Y no lo digo por especular, lo decimos porque ya vimos cómo terminó Güero Pecas, cómo desapareció el Gallero, cómo sacaron al Piolín de la cárcel solo para borrarlo del mapa, y me faltan un chingo más. El mensaje es muy claro. Cuando estorbas y cuando sabes de más, o cuando alguien quiere que lo que tienes, la historia se repite. Cuando digo que el 27 no es nuevo en esto, no es discurso, parientes, es historial. Porque Rafael de Jesús Sáenz Villamontes no llega a este punto por casualidad. Llega cargando pendientes, traiciones viejas y cuentas abiertas que no prescriben en estas estructuras.
Ahí está también lo de Samuel Vázquez Tecate, alias el primo, el del CJNG, y también lo del Cando y su novia que fueron fusilados para el 7, porque ya sabían todas las marranadas que andaban haciendo, y no querían que el Cando le dijera al Cabezón y al Aquiles. También está un episodio que en su momento se quiso manejar como conflicto interno. Luego viene lo de Cristian Rojas, otro caso que se intentó enterrar rápido, pero que dentro de la misma fila quedó marcado como un movimiento sucio, de esos que no se olvidan, pariente, y que tarde o temprano se te regresan. Y no son hechos aislados, pariente, son puntos conectados, porque cada vez que el 27 aparece en escena, hay alguien que termina fuera del tablero. A veces un aliado, a veces un cercano, a veces un disque hermano. Por eso, dentro de esta mezcolanza de Jalisco, cafeteros, volteados, el nombre del 27 no genera respeto, genera desconfianza. Y cuando una estructura ya no confía en uno de los suyos, el final no lo decide el enemigo, lo deciden los mismos que hoy le sonríen. Aquí es donde la historia del Güero Pecas deja de ser pasado y se vuelve advertencia, porque así empezó todo con él: rumores, señalamientos, aislamientos y al final la invitación amistosa. El patrón ya está completo, lo único que falta es el tiempo. Por eso este es mi análisis, parientes. Aquí no hay moraleja bonita ni final inspirador, parientes. Aquí hay historia, y la historia cuando se ignora cobra factura. Porque lo que le pasó al Güero Pecas no fue mala suerte, fue un mecanismo interno, el mismo que ya se llevó al Gallero y al Piolín, y a varios más que pensaron que a ellos no les tocaba. En estas estructuras no te caes por errores, te caes cuando estorbas, cuando sabes de más, o cuando alguien quiere lo que tú controlas, pariente. Hoy Tijuana y Tecate están llenos de volteados, de chapulines sin raíz, de alianzas forzadas, sonrisas fingidas. Y cuando todo el mundo debe algo, cuando nadie confía en nadie, la traición deja de ser excepción y se vuelve la forma más rápida de avanzar. Por eso el caso de 27 no es tema de futuro, es tema de tiempo, porque la historia ya escribió el guión, parientes, y lo único que cambia es el nombre del siguiente.